descendencia de Carlos II de España, último representante de la Casa de Habsburgo, en noviembre de 1700, dio lugar a una lucha por el control del Imperio hispánico entre los partidarios de las dinastías reclamantes, los Borbones y los Habsburgo. Al final, el triunfador fue Felipe de Anjou, quien contó con la gran ayuda de su abuelo Luis XIV de Francia. Reinó con el nombre de Felipe V y fue el primer monarca español de la Casa Borbón. Con Felipe V comenzó una nueva dinastía marcada por profundas reformas y una intensa centralización del poder. Su reinado estuvo profundamente condicionado por su frágil salud mental, con episodios de depresión y desequilibrio que afectaron directamente al gobierno del reino. Solía decir que solo se sentía feliz cuando estaba haciendo la guerra o el amor. En este contexto, la figura de su segunda esposa, la reina Isabel de Farnesio, adquirió un papel decisivo. Esta mujer, de carácter fuerte y gran influencia sobre el monarca, y por consiguiente en la política del reino, fue quien impulsó muchas de las decisiones de Estado fundamentales para consolidar el nuevo régimen borbónico tras la Guerra de Sucesión. Estas reformas incluyeron la reorganización del ejército y en particular de la artillería, en la que se implantó una nueva ordenanza que seguía las reformas en la artillería francesa propugnadas por el ingeniero militar Lavalier para el ejército francés. Si quieres conocer más sobre este interesante tema, acompáñame en este vídeo. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal histórico El Tesoro del Presidente. En el Museo Militar de Toledo encontramos este cañón de a 24 libras, fundido en la Real Fundición de Bronce de Sevilla por Juan Solano en 1746, según pone la inscripción en el astrágalo de la culata. En el refuerzo lleva las armas de Felipe V y de su segunda esposa Isabel Farnesio. Una prueba de su papel en la corte es que aparezcan las armas de la Casa Farnesio junto a las de la Casa Real Española, porque no era nada frecuente que apareciesen los escudos de las reinas en los cañones, solo los del rey. En la banda, debajo de los escudos, también se incluye una inscripción en latín que pone Felipe V, rey de España, y a continuación Isabel Farnesio, reina de España. En la caña, esta pieza lleva la leyenda tradicional en los cañones de los primeros Borbones españoles, Violati fulmina regis, que significa algo así como los rayos del rey ofendido. Es decir, que si osaban ofender al rey, tendrías que enfrentarte a los rayos de su cólera, es decir, a sus cañones. Esta inscripción en latín sigue la estela de los cañones de Luis XIV de Francia, que ostentaban la leyenda Ultima Ratio Regum, que quiere decir que los cañones son el último argumento, la razón última a la que recurren los reyes en una disputa o enfrentamiento, como podemos ver en este cañón francés que también está en el Museo de Toledo. El cañón español lleva grabado su nombre, el Nembrot, otro seguidísimo de la artillería francesa que también bautizaba todas sus piezas con un nombre mitológico o aterrador o simplemente gracioso. Supongo que Nembrot hará referencia al personaje bíblico también conocido como Nemrod, relacionado con lo de Babel, arquetipo del monarca rebelde a los mandatos divinos y modelo de despotismo. Felipe V llegó incluso a abdicar la corona en favor de su hijo mayor Luis I, retirándose del gobierno debido a su frágil estado mental. Otros dicen que fue una maniobra para optar por el trono de Francia si moría su sobrino Luis XV sin descendencia, y el Tratado de Utrecht prohibía la unión de las dos coronas de España y de Francia en una sola persona. Sin embargo, el reinado de Luis I fue extremadamente breve, 8 meses, y entonces, tras su muerte, y a pesar de la inestabilidad mental del monarca, la reina Isabel de Farnesio maniobró hábilmente para que Felipe V retomara la corona, relegando a un segundo plano al siguiente heredero, Fernando. De este modo, Felipe V volvió a ocupar el trono,
dándose un caso insólito de que un rey después de abdicar volviera al trono y permitiendo así a la reina seguir ejerciendo una influencia decisiva en la política del reino. La muerte de Felipe V llevó al trono a Fernando VI y lo primero que hizo este monarca fue desterrar a su madrastra Isabel Farnesio. En el Museo Militar de Toledo encontramos este cañón fundido bajo el reinado de Fernando VI. Es un cañón de 16 libras. Esta denominación se basaba en el peso de la bala que disparaba la pieza. Fue fabricado en la Real Fundición de Bronces de Barcelona en 1756 por José Barnola. Lleva un nombre con reminiscencias taurinas, el Matador, grabado en su caña junto a la leyenda característica de la artillería española de la época, Violati Fulmina Regis. En el refuerzo lleva grabado el escudo del rey, rodeado por los collares de las órdenes del Toisón de Oro, propia de la monarquía hispánica, y del Espíritu Santo. Esta es propia de la Casa Real de Francia. En la banda inferior lleva la inscripción en latín Fernando VI, rey de España e Indias. Este es el escudo real de Fernando VI. Aunque aparecen las armas de Austria, ya la dinastía había cambiado y los Habsburgo no gobernaban más. Y también aparecen las de Portugal, aunque este país ya se había separado del Imperio Español en tiempo de Carlos II. En el centro se aprecia la escarapela con las 3 flores de lis de los Borbones. Fernando murió 13 años después sin hijo. De esta forma quedó allanado el camino al tercer hijo varón del monarca, Carlos, que entonces era rey de Nápoles, y quien acabaría convirtiéndose en Carlos III de España. Carlos era hijo de Isabel Farnesio y medio hermano de Luis I y Fernando VI. De esta forma acabaron cumpliéndose de los designios de la reina de ver a un hijo suyo sentado en el trono de la monarquía hispánica. Isabel Farnesio no tardó en regresar a la villa y corte de Madrid. En una visita que realicé al Real Museo del Ejército belga en Bruselas, tuve la sorpresa de encontrar 2 cañones de bronce fundidos en Nápoles durante el reinado de Carlos VII di Borbone, quien conquistó y reformó y modernizó el reino, ganándose el afecto de los ciudadanos junto con su esposa María Amalia de Sajonia y Polonia. Sus años como rey de las 2 Sicilias le dieron una experiencia muy valiosa para convertirse luego en rey de España con el nombre de Carlos III. La muerte sin descendencia de su medio hermano, Fernando VI, hizo recaer en Carlos la corona española, que pasó a ocupar en 1759, dejando con gran tristeza, tanto de los reyes como del pueblo, la corona del reino de Nápoles y Sicilia a su tercer hijo, Fernando. Los cañones, aproximadamente el más grande de 18 libras, siempre recordamos que este es el peso de la bala, y el más pequeño de 12 o 16 libras, llevan grabadas en una banda sobre la caña la divisa en latín Servatur Imperium, que quiere decir aproximadamente servidor del imperio. El más pequeño además lleva en la caña el nombre de la pieza, el sulfurio. En la faja de la culata pone el año de fundición, 1741, el pequeño, y 1736, el más grande. Y el nombre del fundidor, Castronova, autor de las 2 piezas en sus talleres de Nápoles y Palermo. En el refuerzo ostentan el escudo de Carlos, como ya dijimos, en el que se aprecian las armas de España, Sicilia, Austria, por sus antepasados Austrias, Portugal, y las de sus antepasados de la rama italiana, Farnesio y Médicis, al ser el legítimo sucesor del último duque. Y en el centro la escarapela de los Borbones. Está rodeado por los collares y las medallas de las órdenes del Toisón de Oro de España, la del Espíritu Santo de la Francia borbónica y la insignia y real orden de San Gennaro, el santo patrón de Nápoles.
Pero sin dudas, el cañón más famoso fundido en tiempos del rey Carlos III fue el cañón El Tigre, que se encuentra en un museo de Tenerife, en Canarias. El cañón Tigre es una magnífica pieza artillera, construida en bronce, de las llamadas de a 16 libras. Construido en 1768 en la fundición de Sevilla y siguiendo la costumbre de bautizar a las piezas artilleras con nombres feroces que produzcan miedo y terror al enemigo, le dieron el del Tigre, que fue grabado en relieve en la caña junto a la leyenda Violati Fulmina Regis. ¿Y por qué es tan famoso este cañón? Ocurrió que entre los días 22 y 25 de julio de 1797, una flota de la Royal Navy, comandada por el almirante Nelson, pretendió tomar Santa Cruz de Tenerife con el objetivo de cortar el tráfico mercante entre América y España y someter al archipiélago canario a la corona británica. Después de 3 intentos de desembarco y la pérdida de algunos navíos, los británicos tuvieron que retirarse derrotados, sin poder dominar los castillos ni tampoco a las tropas de milicianos de Santa Cruz de Tenerife. En el tercer y último intento de asalto anfibio, en un desembarco nocturno, el almirante inglés Horatio Nelson sufrió la amputación de su brazo. Según la tradición, fue este cañón, el Tigre, el que le arrancó la extremidad. El cañón lleva en el refuerzo una versión simplificada del escudo de Carlos III. Durante el reinado de Carlos III se produjo un importante cambio tecnológico en la artillería. Por esa época, los ingenieros militares consideraron que las molduras y adornos en los cañones, obuses y morteros interrumpían la continuidad del material de la pieza, oponiéndose a la transmisión uniforme de las vibraciones del disparo, dando lugar a posibles líneas de rotura, además de aumentar el peso de la pieza. Considerando perjudiciales todos estos adornos en relieve, el ingeniero militar francés Gribeauval las suprimió en 1765 en Francia, dándole una forma severa y sencilla a las piezas de artillería, en cuyo diseño a partir de entonces se atendió solo al peso y a las condiciones del metal de la pieza para resistir las presiones a las que estaba sometida. Las casas reinantes española y francesa tenían una estrecha relación, por lo que el sistema de Gribeauval pronto fue adoptado en España mediante las Reales Ordenanzas para el Ejército, promulgadas en 1768 por Carlos III. A petición de Carlos III, el destacado fundidor francés Jean Maris fue enviado a España para mejorar las fundiciones de Sevilla y Barcelona. Allí se instalaron modernas máquinas en 1768, aumentando la producción, la calidad y la precisión y el alcance de las piezas de artillería. En 1780, las fundiciones de Sevilla y Barcelona producían más de 500 cañones de bronce y de hierro al año, con los diseños modernos del estilo Gribeauval. La artillería de bronce española se volvió más sobria y funcional. Después de 1768, los tubos de los cañones españoles no tienen decoraciones en relieve. Las marcas e inscripciones se grababan sobre la superficie. El escudo real fue reemplazado por un monograma coronado basado en las iniciales del nombre del rey, y asas simples sustituyeron a los elaborados delfines. En Santiago de Cuba podemos encontrar varios de estos cañones emplazados en el parque conmemorativo de la Loma de San Juan. Con el número 1396 Sevilla, 13 de octubre de 1784.
Carlos IV accedió al trono en 1788 y su reinado se vio marcado desastrosamente por la Revolución Francesa y la invasión napoleónica de la península ibérica, que al final provocó el derrumbe del Imperio español. En el cuadro La familia de Carlos IV, pintado por Goya, parece reflejarnos esta decadencia al representar a los miembros de la familia real sin idealización, con sus imperfecciones físicas, rostros desdentados, especialmente lo de Carlos IV y la reina María Luisa, que se interpretan como un reflejo crudo y realista de la decadencia de la monarquía, lo que generó debate sobre si el cuadro era una crítica velada o un retrato fiel de la realidad. En cuanto a la artillería, los ingenieros de Carlos IV siguieron la estela de su predecesor, Carlos III, profundizando en las reformas y la estandarización de la artillería. Este monarca mantuvo el monograma de su padre grabado en el refuerzo de sus cañones, en el que solo variaba la cifra en números romanos. Las piezas artilleras quedaron clasificadas en 3 tipos: cañones de tiro directo, morteros que tenían tiro parabólico y obuses, que eran una pieza intermedia entre los 2 anteriores. En el Museo de la Guerra de Viena podemos ver este obús fundido para Carlos IV en Barcelona, que lleva el curioso nombre de Pepito. El reinado de Carlos IV fue un desastre total comparado con el éxito de su padre Carlos III. La Revolución Francesa le dio tanto miedo que paralizó todas las reformas y su política exterior errática metió a España en guerras absurdas. Por miedo a Francia se alió con esta en contra de Inglaterra. La derrota de Trafalgar en 1805 destruyó la Armada española, lo que arruinó nuestro comercio internacional e inició el proceso de independencia en el Imperio americano. Con el Tratado de Fontainebleau en 1807 permitió que las tropas francesas entraran en España con el pretexto de invadir Portugal, con lo que ocuparon casi toda la península sin disparar un tiro apenas. El motín de Aranjuez en 1808 obligó a Carlos IV a abdicar en favor de su hijo Fernando VII, pero ya era demasiado tarde. Napoleón forzó a ambos a abdicar en Bayona, colocando a su hermano José Bonaparte en el trono, lo que dio inicio a la Guerra de Independencia. Tras la derrota napoleónica, Fernando VII, hijo de Carlos IV, regresó tras la guerra y reinó hasta su muerte en 1833. De José Napoleón y Fernando VII no he encontrado piezas de artillería marcadas con sus emblemas. Quizá algún amigo que nos esté viendo conozca de alguna y le estaré muy agradecido si me comenta dónde encontrarla. La hija de Fernando VII, Isabel II, ascendió al trono en 1833 siendo una niña, tras la muerte de su padre. Pero su legitimidad fue cuestionada por su tío Carlos María Isidro de Borbón, dando inicio a las guerras carlistas. La ley sálica, de origen francés, fue introducida en España por los Borbones y excluía del derecho a la corona a las mujeres si había herederos varones. Fernando VII no tuvo hijos varones, pero casi en su lecho de muerte firmó la abolición de la ley sálica mediante la pragmática sanción, que permitía reinar a las mujeres y así de esta forma permitir que su hija Isabel accediera al trono, volviendo a la tradición histórica castellana. Su muerte dejó un conflicto, dando inicio a lo que se conoció como las guerras carlistas, que enfrentó a liberales isabelinos y absolutistas carlistas, esto llamado así por el pretendiente don Carlos. Aquí tenemos un obús de montaña, fabricado por los partidarios del infante Carlos María Isidro de Borbón, en el País Vasco. Ostenta el monograma de Carlos V, correspondientes al pretendiente, y el nombre de la pieza, que es Vizcaíno. El triunfo de los partidarios de Isabel II significó la consolidación del liberalismo en España, a pesar de la inestabilidad de su reinado. En la Plaza de Marte, en el centro de la ciudad de Santiago de Cuba, encontramos 4 ejemplares de obuses largos fundidos en bronce en Sevilla,
en 1848 y marcados con el monograma de Isabel II. Desde niño, estos 4 cañones acompañaron mis juegos infantiles en este parque de mi ciudad natal, decorando un monumento, una columna erigida por los veteranos mambises a la República en 1902. Su nombre oficial es Parque de la Libertad, pero nunca logró imponerse debido al arraigo en la expresión popular del viejo nombre de tiempos de la soberanía española, Campo de Marte, explanada donde se ejercitaban los soldados y voluntarios del ejército español. En la caña llevan grabado su nombre, inscrito en una banda. A diferencia de sus cofrades del siglo XVIII, que fueron bautizados con nombres rimbombantes de acuerdo a su función destructora, estos llevan nombres de militares, que según pueden comprobar eran todos de artilleros y la fecha es la de su muerte. A mediados del siglo XIX hizo su aparición la artillería rayada, es decir, que el interior del ánima de la pieza estaba surcado por varias estrías helicoidales, con el objeto de imprimir al proyectil, además del movimiento de traslación, otro de rotación sobre su eje principal, consiguiendo de este modo mayor exactitud y más alcances que con las piezas de ánima lisa. Aquí podemos apreciar las estrías en el ánima de este cañón de montaña, de bronce, fundido en Sevilla para la Guerra de África, bajo el reinado de Isabel II. Estos están en el Museo Militar de La Coruña. Ya los cañones no disparaban balas redondas, sino proyectiles ojivales de los llamados de tetones, como estos que vemos en el Parque Conmemorativo de San Juan en Santiago de Cuba. Y aquí tenemos un cañón de bronce de 8 centímetros de calibre, con el ánima rayada, fundido en Sevilla en 1866 y marcado con el monograma de Isabel II. Fue rescatado del mar en la Bahía de Rosas, en Cataluña, y está expuesto en el Museo de la Ciudadela de esta ciudad. La última etapa del reinado de Isabel se caracterizó por la descomposición política, que desembocó en la llamada Revolución Gloriosa, encabezada por el general Prim, que destronaría definitivamente a Isabel II. Sobrevino una década de profunda inestabilidad en España, donde se sucedían sistemas de gobierno y guerras civiles. Entre ellos podemos mencionar el gobierno del monarca italiano Amadeo de Saboya, la Primera República y nuevas guerras carlistas y la Guerra de Cuba. Finalmente, este periodo terminó con la restauración borbónica. Isabel, que estaba en el exilio en París, abdicó en su hijo el príncipe de Asturias, el futuro Alfonso XII, en 1870. Y Alfonso XII reinó a partir de 1874. Los últimos monogramas reales españoles grabados en cañones que he podido encontrar corresponden a Isabel II. De Amadeo de Saboya ni de Alfonso XII o XIII he podido encontrar nada. Supongo que esto se debe a que ya iba pasando el tiempo de las monarquías absolutas y el progreso industrial reñido con todo este tipo de adornos sustituía cada vez más a la labor de los artesanos en la fabricación de la artillería, aunque en otros países se siguió con esa costumbre. Por ejemplo, los cañones de acero del Kaiser alemán Guillermo II aún llevaban su monograma inscrito cuando entraron en la Primera Guerra Mundial, en 1914.